Continuamos con nuestro estudio de teoría constitucional, una disciplina que no solo analiza la norma positiva, sino que desentraña la genealogía del poder y su limitación jurídica. En esta sesión nos vamos a enfocar a explorar la génesis de la Constitución, los elementos que la configuran como norma suprema y las diversas taxonomías que la doctrina contempla y que ha desarrollado para comprender su funcionamiento en el Estado moderno. Para comprender la Constitución contemporánea, debemos situarnos en la etapa preconstitucional. Durante el siglo XVII, el pensamiento liberal y la ideología constitucional comenzaron a permear en una estructura mental que hasta entonces dificultaba la comprensión de un derecho superior. En el paradigma absolutista, el poder se concebía como una concesión divina, poseída de forma patrimonial. Autores como Jean Bodin sostenían que el soberano dictaba las leyes, pero no estaba sujeto a ellas, mientras que Federico II de Prusia negaba cualquier deber jurídico del monarca, argumentando que sus actos no generaban derechos simétricos en los súbditos. Este escenario de discrecionalidad absoluta fue el catalizador que hizo necesaria la irrupción del constitucionalismo como mecanismo de control. No obstante, la pulsión por limitar el poder tiene raíces más profundas, que se remontan al siglo XIII. En este periodo surgen corrientes que buscan confiar el derecho, la ordenación de la comunidad política. El dualismo germánico y la estructura feudal se materializaron en instrumentos como la Carta Magna de 1215, la Bula de Oro de 1222 y el proyecto de la Ley Perpetua. En estos documentos el monarca aceptaba compromisos específicos, lo que constituye el preludio de las declaraciones de derechos y el antecedente técnico de los modernos documentos constitucionales. Hay una evolución dogmática y hay autores claves, y es que la construcción conceptual de la Constitución se debe a estos doctrinarios fundamentales. En 1259, Bracton estableció la distinción entre gobierno y jurisdicción. A finales del siglo XV se avanzó hacia la diferenciación entre el dominio de la ley y el dominio político de la ley. Posteriormente, la Edad Moderna introdujo las leyes fundamentales del reino. Esta dogmática, perfeccionada en Francia y que se redimensiona en Inglaterra, estableció reglas que el monarca no podía ignorar, sin desconocer el fundamento de su propia autoridad. Finalmente, a finales del siglo XVIII, este concepto alcanza su madurez con un enfrentamiento entre los colonos norteamericanos, contra la corona. La Constitución en Occidente es el resultado de una amalgama de factores históricos. El triunfo de la Reforma Protestante entre 1520 y 1540 preparó el terreno ideológico, y resulta lógico que la primera revolución constitucional ocurría en Inglaterra, en 1640 y 1649, y fuera continuada en América del Norte, en 1776 a 1787. Sociológicamente, este proceso es impulsado por la aparición de la burguesía a finales de la Edad Media, cuya aspiración era una transformación radical del modelo social y político imperante. Al entrar a la época contemporánea, observamos que la idea de constitución consolidada en los siglos XVI y XVIII se redefine a partir del pacto social. El cambio paradigmático más relevante es la concepción de la sociedad como un ensamblaje de voluntades individuales. En este nuevo esquema, el individuo ocupa el lugar central de la estructura social, desplazando a la figura del soberano como eje del sistema. Y aquí es donde aparecen dos corrientes filosóficas importantísimas, que son el soporte de esta nueva arquitectura: el liberalismo por un lado y el justnaturalismo racionalista por otro lado. Hablemos del liberalismo, que aporta las bases de política al considerar que las comunidades es fruto de la decisión de los individuos. Por su parte, el justnaturalismo racionalista postula el derecho como un sistema deductivo basado en la razón y en principios universales.
Estos principios, considerados válidos para todo hombre y en todo tiempo, debían ser formulados por escrito y codificados para garantizar su certeza jurídica. A partir de este proceso, el concepto de constitución se diversifica en sentidos ideológicos, formales, jurídicos e históricos. El profesor Moreno nos ofrece una definición de constitución integral que es fundamental para este nivel de análisis, en donde se trata de un modo de ordenación social que adopta una forma superior a las demás leyes, que respeta la soberanía y la libertad individual y establece vías eficaces de control del poder. Es en esencia un instrumento normativo garante de las libertades cívicas y el resultado de la lucha por la autonomía individual, evolucionando de una visión puramente liberal hacia una constitución democrática y normativa. Entrando un poco al terreno de la taxonomía, diversos autores han categorizado el fenómeno constitucional. James Bryce introdujo la distinción clásica entre constituciones flexibles y rígidas, y otros autores como Strong han propuesto criterios basados en la naturaleza del Estado, es decir, si son federales versus unitarias. Además, dentro de la clasificación tradicional también vemos la forma de gobierno, parlamentarias versus presidenciales o monárquicas versus republicanas, y su forma de exteriorización, es decir, si son escritas o si no son escritas o son consuetudinarias, además de su origen respecto de si son otorgadas, pactadas o impuestas. También existe una clasificación sociopolítica, en donde autores como Tagle y Linares Quintana profundizan en la naturaleza material de la norma. Aquí destaca la categoría de Humberto Quiroga, quien diferencia entre constituciones originales y derivadas, ideológicas y utilitarias, así como la célebre triada de normativas, nominales y semánticas, que analiza el grado de coincidencia entre la norma escrita y la realidad política. Otra clasificación se centra en la relación de lo que la norma dice y cómo se aplica, sus categorías de constituciones originarias y derivadas, así como la distinción entre aquellas ideológicas, pragmáticas y utilitarias, que nos permiten entender si una constitución realmente innova en la organización política o se limita a ser un instrumento técnico de gestión. Para concluir, debemos considerar la clasificación basada en el grado de democracia que el texto y la práctica constitucional sostienen. En este espectro encontramos desde constituciones plenamente democráticas hasta aquellas no democráticas, pasando por modelos cuasi democráticos o de democracia popular. Esta tipología es vital para el análisis de la legitimidad de los sistemas políticos actuales.